Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. A ver, os voy a contar otro caso que este es todavía más absurdo, ¿no? Año 1979, Pantano La Tazara, aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues resulta que a finales de los 70 empezó a correrse la voz por Madrid de que se habían visto ovnis en el Pantano La Tazara, ¿no? Había gente que había visto ovnis e incluso seres, ¿no? Entonces, aquello se convirtió, durante un tiempo iba la gente allí, ¿no? A ver si veían los ovnis, ¿no? Y entonces un grupo de chavales, que tendrían entonces 18 años, que yo hace algunos años los localicé, ¿no? Y que recordaban esa historia, ¿no? Perfectamente, ¿no? Era la gran aventura de sus vidas, ¿no? Pero que ya no tenían nada que ver con el asunto, ¿no? Esto duró del 79 al 82, pues esto es un grupo de chavales, como digo, 17, 18, 19 años, todos los fines de semana, del 79 al 82, durante 3 años y pico, estuvieron acampando todos los fines de semana para localizar a los ovnis y a los humanoides que allí aparecían, ¿no? Era una aventura, ¿no? Con 17 años, 18, 19, ¿no? Pues una aventura, ¿no? En el 82 ya, pues, lo típico, ¿no? Pues que uno se echa novia, el otro novio, el otro no sé qué, no sé cuánto, y ya la vida, pues tienes que estudiar, tienes que buscar un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos lo recordaban, ¿no? Joder, de una forma como ya, incluso lo reuní a algunos que hacía tiempo que no se veían, ¿no? Y era, joder, qué historia, qué bien nos lo pasamos y tal. Pero la historia es muy interesante, porque ellos realmente vieron objetos, ¿no? Que en muchas ocasiones volaban por encima del Pantano de La Tazara, pero se metían dentro del Pantano de La Tazara e iban por debajo de la superficie del agua, pero moviéndose. Y ellos tenían unas linternas y se comunicaban con esas luces, ¿no? Se encendían y apagaban 2 veces, las luces hacían lo mismo, ¿no? Esto le pasó en varias ocasiones. Incluso se encontraron con humanoides, ¿no? Que les revolvían sus cosas, ¿no? Y cuando iban a perseguirlos, me contaban, pues veíamos que se metían en el pantano y desaparecían, y escuchábamos el chop chop, ¿no? Veíamos algo y se metían en el pantano, el chop chop, ¿no? Y dejaban unas huellas muy pequeñitas, ¿no? Bueno, pues así estuvieron un montón de tiempo hasta que se cansaron, ¿no? Aquello era una aventura, pero no sacaban nada en claro, ¿no? Y todo esto acabó el día que uno de ellos decidió pedir el contacto definitivo, ¿no? ¿Y cómo lo pidió? ¿No? ¿Os imagináis que a lo mejor una invocación al cielo, hicieron algo especial? No, pues al tipo se le ocurrió escoger un papelito y escribir: si sois vosotros de verdad, os espero a las 12 de la noche. Entonces cogió el papelito y tenía una lata de sardinas allí, vacía, ¿no? Dice, pues una cosa antiecológica, ¿no? Me contaba. Y dice, pues que ahora sería para cortarme la mano, ¿no? Y es que metí el papelito dentro de la lata de conservas y que hice, la tiré al pantano, tras, ¿no? Como de allí aparecían los ovnis, ¿no? O sea, ese fue el mensaje para el contacto, ¿no? Dice, y contaban, ¿no? Me contaban, bueno, y me dice el tipo, ya me olvidé de la historia, ¿no? Dije, pues ya está, ¿no? Total, que cenaron dentro de la tienda de campaña, ¿no? Y de pronto dice que lo que notan es un silencio absoluto, ¿no? Porque siempre escuchabas por ruido de viento, los perros de allí, que había por allí casas, y escuchabas por los ladridos a lo lejos, el guau, guau, tal. Silencio absoluto. Este es un común denominador de la mayoría de los casos de encuentros cercanos con ovnis. El silencio absoluto. Que cada uno lo describe a su manera, ¿no? Y yo a esto le llamo la campana de aislamiento, ¿no? Lo que le suelen decir es, cada uno lo dice de diferente manera, pero uno te dice, es como si la realidad se hubiera apagado. Otro dice, es como si estuviera una campana de aislamiento, es como si estuviera en otra realidad. No, básicamente lo que están contando es lo mismo, que desaparece la sensación térmica, ni frío ni calor. Desaparece el sonido, ¿no? Y en cierto modo están en una situación mental diferente. Es como si otra realidad estuviera entrando en esta, o tú estuvieras entrando en otra realidad.
se genera esa sensación, en este caso, de silencio absoluto, ¿no? Los perros dejan de ladrar y de pronto, al poco tiempo, hay una luz enorme que lo inunda todo, ¿no? Y de como si desde fuera de la tienda de campaña hubieran encendido unos focos enormes, ¿no? Y de pronto ven algo que empieza a ejercer presión sobre la tienda de campaña, sobre la lona de la tienda de campaña, ¿no? Y entonces lo ven. Era una mano enorme que se apoyaba sobre la lona, pero una mano enorme, ¿no? Uno de ellos, empiezan a gritar, ¿no? Están varios dentro de la tienda de campaña, pero uno lo intenta tocar, ¿no? Y entonces la mano desaparece, ¿no? Y a todo esto, el que había tirado la lata mira el reloj y dice: coño, las 12 de la noche, ¿no? Dice, el contacto, ¿no? Este es el contacto. Bueno, lo siguiente que escuchan son pasos acercándose a la tienda de campaña, ¿no? Y de pronto ven la figura, una sombra, ¿no? Imaginaros una luz enorme, pues ven una sombra de una figura humanoide de aproximadamente 1,20 m, cabeza enorme y cuerpo extremadamente delgado, ¿no? Brazos finos y muy largos y manos anchas de 4 dedos muy largos, ¿no? Entonces todos se van para la parte de atrás de la tienda, ¿no? Para estar lo más lejos posible de ese ser. ¿Qué es lo que hace? Pues, claro, no había pedido el contacto el otro. Pues ven que se dobla y tira de la cremallera para abrir la tienda. Y hay un tirón, un clac, ¿no? Y uno de ellos me decía: tío, en ese momento pensé que eran mis últimos segundos de vida. Decía, porque es que se me salía el corazón por la boca. Digo, es que la voy a palmar aquí, ¿no? La voy a palmar aquí. ¿Qué pasaba? Estas cosas, que la tienda tenía un problema con la cremallera, ¿no? Y había que darle varias veces para abrir, ¿no? Pero no lo intentó, no lo consiguió la primera y se volvió a incorporar. Imaginaros, los tipos detrás gritando: ¡ah, fuera! Tal. Y el tipo vuelve otra vez a agacharse y vuelve a pegar otro tirón. Claro, me decía, si eso entra en la tienda, nos morimos. Nos morimos. No lo consiguió, estuvo un tiempo parado. A todo esto, en cuanto se da cuenta de que son las 12 de la noche, dice: joder, es el gran contacto. Y dice, todos me contaban, esto gritando, ¿no? Y yo diciendo: entra, entra, que entres. Y los otros diciendo: no entres. Total, que desaparece la luz, vuelve la normalidad, vuelven a escuchar los perros, esperan un rato, salen afuera, miran, no había nada, ¿no? Ese fue el último día. No porque tuvieran miedo, sino porque tuvieron la sensación de que habían pedido, o uno de ellos había pedido el contacto estuvo a punto de producirse, y yo les decía, joder, fijaros, si resulta que el contacto interplanetario no se produjo por la cremallera, por una cremallera de una tienda de campaña, ¿no? Bueno, no, esto no es así, ¿no? Pero quiero decir que el fenómeno de esto nunca hubiera entrado, ¿no? Estoy seguro que nunca hubiera entrado, ¿no? Pero fijaros de qué va el juego, ¿no? No tenemos tiempo para más, porque si queréis hacer alguna pregunta, hasta y media, pero por si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Porque los demás casos son muy largos, ¿no? Habría muchos casos que contaros. Otro día cuento casos, ¿vale? Otro día cuento casos y solo casos, y no me lío, pero lo que os quiero decir, así es el fenómeno ovni, ¿no? Muchas veces y cualquier fenómeno anómalo, cuando se transmite en un medio de comunicación, ¿no? Se le da lo de... Y me da culpa también, ¿no? Porque yo trabajo en los medios de comunicación, ¿no? En la radio y tal. Pero se transmite con un halo de misterio, ¿no? De miedo, ¿no? De terror. ¿Y qué va? Yo siempre digo que estas historias no son historias de terror, no son de la cripta del miedo. Son más del club de la comedia, ¿no? Porque son historias muy de andar por casa y que en el fondo, depende cómo lo cuentes, si yo esto lo cuento con una música terrible, miedo, terror, pues digo, que va a entrar en la tienda. Pero si lo cuento como lo he contado, ¿a qué os reís? Pues porque la historia es así, ¿no? O sea, las historias son muy de andar por casa y no es nada grandilocuente, ni hay grandes mensajes, ni hay historias tremendas, ni nada cambia la historia de la humanidad, ¿no? El fenómeno ovni funciona así, y ya para terminar, el fenómeno ovni es mucho más interesante
mucho más trascendente, mucho más profundo que seres extraterrestres que vienen a visitarnos. Y antes de terminar, ahora haremos un pequeño turno de preguntas, pero que siempre digo lo mismo. Espera, voy a hacer algo. Siempre digo lo mismo, que si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia anómala con el fenómeno ovni o con algún otro fenómeno, que ahora cuando terminemos, después del turno de preguntas, no tendremos mucho tiempo, pero yo os tomaré nota del número de teléfono, ¿no? Y me pondré en contacto con vosotros para quedar con vosotros y que me contéis en esta historia, ¿no? De hecho, aquí hay alguna persona, estoy viendo, que nos conocimos así, y así fue, le pillé el número de teléfono y luego me contó la historia, ¿no?